Hola a todos nuestros televidentes. Nos encontramos con David Antolines, nuestro siguiente entrevistado, el cual es psicólogo y nos comentará un poco más sobre todas sus especialidades y su carrera en la psicología. Mi nombre es David Antolines, soy psicólogo de pregrado, magíster en Ciencias Humanas, investigador académico de manera independiente, psicólogo adscrito a la Clínica Marley y psicoterapeuta particular. Tanto en el consultorio como en la investigación he trabajado distintos temas dentro de la psicología clínica, trastornos depresivos, trastornos de personalidad. También me he dedicado a la historia de la psicología, enfocándome en algunos subcampos como la psicología clínica, nuevamente, también las ciencias cognitivas. Para ello, diseñamos algunas preguntas que van acorde a nuestra entrevista. ¿Qué estrategias científicamente respaldadas pueden ayudar a un estudiante a recuperar la percepción de control cuando siente que nada le sale bien? La primera pregunta me parece importante hacer un par de precisiones, porque la parte de estrategias científicamente respaldadas y tanto la percepción de control creo que ameritan un poquito de discusión. Como ustedes sabrán, uno de los grandes teóricos de la desesperanza aprendida o de las explicaciones dentro del paradigma conductual para la depresión fue Martin Seligman. Martin Seligman empieza sus experimentos, famosos experimentos con perros, a mediados del siglo XX. Colabora un poco con Aaron Beck y con otros que estaban dándole un poquito de forma a las terapias cognitivo-conductuales y necesitaban encontrar hipótesis alternativas, novedosas, para también crear intervenciones clínicas basadas en esas alternativas. Sin embargo, Martin Seligman tiene un giro muy importante. En los 90 él es presidente de la APA, un honor de todas maneras, nada desdeñable, pero tras su presidencia en los 90 él gira, cambia de universidad, llega a la Universidad de Pensilvania y empieza a crear todo un programa que es el que se conoce hoy en día como psicología positiva, el cual ha generado cierta polémica porque no es muy seguro que el tipo de métodos de investigación con el cual ellos dicen darle un respaldo científico sea del todo preciso, riguroso, valioso, válido, ¿sí? Pero el mismo Seligman dice que sí, y no lo traigo a colación para hacer un argumento de autoridad, sino para mostrar cómo el mismo creador del concepto a lo largo de su carrera ofrece distintas maneras de trabajarlo, y las dos, la terapia cognitivo-conductual a mediados del siglo XX y luego la psicología positiva a inicios del XXI, tienen su propia retórica de por qué es que sí cuentan como ciencia. La idea básica de una reestructuración cognitiva es poder evitar la generalización, ¿no? Si una persona efectivamente ha perdido la capacidad de crear diferencias en sus interacciones ambientales que lo lleven a un estado de ánimo triste, la desesperanza aprendida, pues el punto es entrar a pensar en dónde, en cuáles situaciones, con cuáles personas dentro de sus vínculos esta situación está presente y dónde no, pero por virtud de la generalización se cree que sí. La generalización de estímulos es uno de los grandes puntos que se deben corregir a través de la terapia cognitivo-conductual. La psicología positiva, en cambio, insiste mucho en la premisa de que no solo se trata de encontrar formas de equilibrar al paciente, a la persona que está sufriendo, ya sea con activación conductual, ya sea con el uso de fármacos antidepresivos, sino también llevarlo un paso más allá, donde activamente haya una construcción de mayor sentido, mayor capacidad de agencia. Y ahí es donde creo que las dos ideas pues apuntan en direcciones distintas, pero permiten eliminar el otro punto, y es precisamente si el control, la sensación de control debe ser como el antídoto o lo que hay que recuperar. Claro, a veces las personas llegan, sobre todo los jóvenes, ¿no? Si estamos pensando en contextos universitarios, llegan con una serie de frustraciones. Las cosas no me salen bien, todo se me está saliendo de las manos, a duras penas puedo responder
con muchas situaciones. Y si bien lo importante es ayudarlos a recuperar la agencia, ayudar a que no se queden atrapados en esa sensación de impotencia, pues el punto no es el control. Alguien que esté en control de todas las cosas, suponiendo que eso fuera posible, pues mantendría lo más quieto y lo más pausado la interacción con el ambiente. Si hay una tarea, la hago rápido para que eso salga de mi lista de pendientes. Si tengo que hacer algún tema familiar o social, también hacerlo y salir de eso del paso. El control usualmente es mantener lo mínimo posible las perturbaciones en las interacciones ambientales. Y desde la psicología positiva uno diría, ahí hay algo engañoso. Mucho control, mucho énfasis en el control y no tanto en el disfrute o en el proceso de entrar en ciertas actividades y degustarlas, reflexionarlas, nutrirlas, a entrar como en una serie de cogniciones de segundo orden o meta reflexiones para poder sedimentar lo que se aprende a través de ellas, pues no nos va a llevar a ese plus, a esa positividad. En el mejor de los casos nos tiene equilibrados. Entonces, aunque muchas veces cuando se detecta una depresión del estilo de la desesperanza aprendida, no todas las depresiones vienen por ahí, inmediatamente la gente dice, no, terapia cognitivo-conductual. Y claro que muchas herramientas de esa terapia son útiles, pero aquí yo personalmente opto por esta intuición o este método o esta estrategia que recomienda la psicología positiva, de no solo amortiguar la tristeza, sino también llevar a la persona a que activamente se involucre. Ahí ya se logra salir de la sensación de impotencia y que haya una serie de procesos que yo denominaría más nutritivos, formativos, educativos, de aprendizaje, que lleven a la persona no solo a sentir que sí juega un papel importante, un rol activo en sus interacciones, sino que le permiten proyectarse un poco a futuro, el tipo de persona que quiere ser. Si estamos, vuelve y juega, hablando de jóvenes en un contexto universitario, es ¿qué esperas que pase al final del semestre? ¿Qué esperas haber aprendido? ¿Qué esperas cuando se acabe la práctica, cuando se acabe la carrera? ¿Eso a dónde te va a llevar? ¿Cómo estás moviéndote y cómo estás pensando, procesando, dándole sentido, significado a las interacciones positivas y negativas por igual que estás teniendo en el presente, en miras al futuro? Y es que ese en miras al futuro es donde realmente se introduce la esperanza. Entonces, curar la desesperanza aprendida, curar no es quizás la mejor palabra, pero me entienden, no es recuperar control, es introducir esperanza. Introducir esperanza es volver a pensar el futuro y también es volver a pensar como ese contraste entre la persona que soy actualmente, que está en proceso de formación y tengo una serie de habilidades en potencia que necesitan ser desarrolladas para poder llegar a la persona que quiero ser más adelante. Y ese más adelante puede ser en 2 meses, en 2 años, en 20. ¿Cuáles siente que son las principales señales que indican que un estudiante está empezando a entrar en desesperanza? La desesperanza aprendida, como les decía, es una de las múltiples formas en las que los episodios o los trastornos depresivos pueden consolidarse. Digamos que ahí es muy importante, ya que esta es una explicación netamente ambiental, pues contrastarlo y preguntarnos si hay algunas otras variables más de índole biológicas o constitutivas, ya sea que hablemos de personas que por naturaleza, aunque no me gusta usar esa expresión, tienen un temperamento triste o flemático, como se decía en la antigüedad, alguien que de pronto está atravesando una serie de problemas, digamos, relacionados a consumo problemático, ya sea de alcohol o de marihuana, las sustancias más frecuentes en el consumo universitario, que en la abstinencia genera decaimiento, fatiga, lentitud en el pensamiento, la bradisiquia. Pues hay que descartar este tipo de cosas. Uno puede detectar las señales, digamos, genéricas de la tristeza o de la depresión. Poca interacción social, poca iniciativa, pocos gestos espontáneos, un decaimiento. Ahí la observación es muy importante.
y que sobre todo en espacios presenciales, ¿no? En espacios de aulas virtuales donde la gente apaga las cámaras y uno no puede ver las caras de ellos, pues ahí se pierde mucha oportunidad para detectar si un alumno que tiene porte desadecuado, que está desatendido en su higiene, en su misma vestimenta. Ahí hay un montón de señales visuales importantes. Pero ya entrando, idealmente en un espacio de entrevista clínica o en algún tipo de conversación donde se pueda profundizar en esto, pues ver por dónde viene. Ahora, esto es conceptualmente muy claro, pero en la vida real desde luego que no, porque puede ser que haya un tema de desesperanza aprendida y también puede ser que hayan otras variables biológicas, orgánicas o también relacionales, pero que no estén dentro del tema de la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es interesante porque, como les digo, opera a través de la generalización. Entonces, si uno detecta más o menos dónde es el ambiente o dónde son las interacciones donde la persona siente que sus acciones no generan cambio, pues ahí hay algo muy claro para detectar el problema raíz, por así decirlo. Ahora bien, en mi experiencia, precisamente si estamos hablando de estudiantes universitarios, pues la universidad no suele ser ese tipo de ambientes. Cada universidad varía, desde luego, pero en general las universidades en nuestro país son ambientes muy flexibles. Uno tiene distintos compañeros, distintos profesores, distintos horarios, distintos edificios en los cuales tiene que ir a las distintas clases, distintas cafeterías. Entonces rara vez uno siente que el contexto universitario es el origen de la desesperanza aprendida, por lo que es amplio y por lo que es flexible, y eso ayuda a que la generalización de estímulos no sea tan propicia o tan rápida o tan obvia. Suena cliché, pero la gran mayoría de las veces sucede es en contextos familiares o de pronto relaciones de pareja, por lo que no son contextos tan amplios y tan flexibles en sus distribuciones y compartimentalizaciones de espacios, sino que son espacios reducidos. Y esto, digamos, se nota mucho en familias numerosas y pueden darse dinámicas un poquito de hacinamiento. Familias donde en una sola casa tienen que compartir tíos, abuelos, hermanos, padres, donde de pronto todo gira en torno al cuidado de algún abuelo que está sufriendo una enfermedad, alguna demencia, algún tipo de condición que los limita y toca asistirlos un montón. Eso, usualmente esos espacios más cerrados, donde hay aglutinamiento, donde hay una problemática como columna vertebral, pues conlleva todo eso. Entonces, más bien la pregunta es, digamos, revertiendo el orden, preguntarle al alumno si cuando sale de casa y va a la universidad, a pesar de que también son espacios con exigencias, con estímulos aversivos, ese cambio de ambiente de uno cerrado y desesperanzador a uno más abierto y flexible le ayuda. Y muchas veces hacerle esa mención o hacerle ese señalamiento ya ayuda a que se rompa un poquito el patrón mental de la generalización de estímulos. Claro, como todo, sobre todo en salud mental, lo digo con frecuencia, es un arma de doble filo, porque también se puede caer entonces en un patrón evitativo donde alumnos que llegan a primerísima hora a la universidad, 6 de la mañana, incluso antes, van a la biblioteca, estudian un montón y llegan lo más tarde posible a sus casas, pues para evitar entrar en esos ambientes. Solo que, pues, evitar y resolver el problema son dos cosas muy distintas, y usualmente la evitación no solo es postergar el inevitable encuentro con el problema, en este caso, en este ejemplo, de índole familiar, sino que además la evitación de manera prolongada después hace que las personas sean mucho más susceptibles a desarrollar patrones de sentimientos ansiosos, de cognición anticipativa, de racionalización, de temores, de pérdida de la habilidad de la confrontación. Entonces hay que tener cuidado, que romper la generalización y abogar por la flexibilidad de espacios y de contextos no signifique huir activamente del problema
y en general creo que eso aplica para cualquier trastorno. Uno ve a un paciente con X o Y dificultad, lo primero que uno hace es acotarlo, mostrarle que es una dificultad o unos síntomas que aparecen en tal momento y en tal espacio, lo que se llama la topografía de la conducta, pero pues no se trata de entonces huir de esos espacios o esos momentos, sino poderlo manejar. ¿Cómo definiría la desesperanza aprendida dentro de un contexto universitario? Como les decía en una de las respuestas anteriores, no estoy muy seguro de que el contexto universitario, por ser abierto, flexible, genere mucho este tipo de dinámicas. Ahora bien, quizás la excepción, porque siempre hay excepciones a cualquier regla o frase generalizadora, diría que tiene que ver con los problemas relacionados a la vocación, a la elección de carrera. Un alumno que, ya sea por obligaciones familiares o por que no fue muy acompañado en el final del bachillerato y no reunió suficiente información, tomó la decisión de entrar en una carrera X, pero esa carrera X realmente no conecta con sus habilidades, con sus intereses. No hay que olvidar que los alumnos universitarios no son pizarras blancas, aunque se insista mucho en que son primíparos y no saben nada. Pues claro, han tenido un montón de experiencias previas en sus colegios, en sus familias. Algunos han tenido intercambios, algunos han tenido un abanico impresionante de actividades extracurriculares. Y si elegir la carrera no resuena o no guarda cierta afinidad con sus intereses de sus trayectorias previas, pues va a haber una constante frustración. Y esta frustración va a estar repetida, aunque me toque distintas aulas, distintos compañeros, distintos profesores. Pues porque las materias van a seguir siendo todas de esa carrera X que no se corresponde con mis intereses Y o Z. Eso puede pasar mucho. Y claro, ahí también entran una serie de preguntas, que son preguntas que no es que sean ilógicas, pero que de hecho refuerzan la desesperanza, y es: no me puedo cambiar porque pierdo el crédito, o pierdo el seguro, o pierdo la plata, o mis papás no lo van a autorizar, o no me puedo cambiar porque ya llevo 3 semestres y solo me quedan otros 5. Entonces de pronto en las prácticas la cosa cambia y yo sí me enamoré de la carrera. No puedo cambiarme de carrera por X, Y o Z. Entonces, no solo es el chocar constantemente con una mala decisión vocacional, sino el sentir que tampoco hay nada que se pueda hacer al respecto. Claro, no es cambiar por cambiar, porque pues, ¿quién nos dice que si salto aleatoriamente a una segunda carrera, con esa carrera sí le voy a dar al blanco? No, hay muchas veces hay que poder hacer una pausa, hay que poder hacer un ejercicio de introspección, de acompañamiento, orientación vocacional. También es engañoso porque muchas veces esa pausa se hace en un momento en el que retiran el semestre. Y la excusa de siempre es que se ponen a estudiar inglés o algunos cursos de programación por Platzi o alguna de estas otras plataformas de educación online. Pero eso es perder un montón de activación conductual, porque las personas, al menos en las universidades, se mantienen moviendo. La universidad es un espacio muy interesante, al igual que los colegios, pero la universidad lo es aún más porque, sin decir que todo sea miel sobre hojuelas, desde luego, sí ofrece una serie de recursos. Y es muy bueno que lo hagan. Y ahí creo que uno no siempre valora el trabajo de las decanaturas de medio o de las vicerrectorías de medio, donde ya no es el énfasis en lo académico, sino en el campus. Hay actividades culturales, hay clubes de lectura, hay clubes de cine, e incluso por fuera del campus, los sitios que frecuentan los chicos, sean los bares, sean los restaurantes, las cafeterías. El campus de manera extendida le ofrece a las personas una serie de estímulos sociales, que no siempre es fácil. Uno también escucha casos donde la gente se siente como mosca en leche, casos donde la convivencia con los alumnos, entre alumnos, no es tan buena. Pues hay los profesores y los otros mecanismos o instancias que tiene la universidad, como asesoría psicológica, comités, en el caso de educaciones, instituciones educativas religiosas tienen departamentos de pastoral, voluntariados, etcétera, etcétera. Ahí deben hacer un acompañamiento muy fluido. Entonces yo creo, más bien, redondeando,
que la universidad puede llegar a ser algo que ayuda a que los alumnos se eduquen desde la esperanza, y por eso pueden ser una de las grandes formas en las que la gente no cae en desesperanza aprendida. Ahora, las universidades no son edificios o instituciones rígidas, fijas, ¿no? Son organismos vivos. Hay profesores que preparan sus clases semana a semana, hay consejeros académicos que le hacen seguimiento a sus alumnos semestre a semestre, hay agendas culturales que se renuevan mes a mes, y no hay que darlo por sentado y no hay que creer que ya porque está en la universidad usted todo le va a salir bien. Ahí tienen que coordinarse una serie de actores vivos, por eso hablo de que es un organismo vivo, pues para mantener la flexibilidad y mantener la esperanza, mantener la conciencia que estamos aprendiendo para ser mejores en un futuro y ser mejores en un mundo que necesita que la gente sea mejor, y también que nos estamos cuidando entre todos en el presente, y parte de ese cuidarse es a veces hacerse las preguntas feas. ¿Elegí bien la carrera o no la elegí? ¿Logro conectar bien con mis compañeros o no? ¿Y por qué? Aquí hay mucho y da para una discusión mucho más extensa. Pero ¿cómo definir la desesperanza aprendida dentro de un contexto universitario? Yo diría que si hay desesperanza aprendida, es una clara señal de que la universidad no está haciendo bien su trabajo. Los alumnos no solo pagan una matrícula para aprender una serie de contenidos a lo largo de 18 semanas al semestre. No, yo creo que la universidad sí debe jugar un papel muy activo en cuidar, acompañar, acoger, contener a sus alumnos. El compromiso con la juventud es también un compromiso con la humanidad misma. Y aunque hoy en día muchas universidades funcionan más como empresas, pues uno ve y muchos docentes siguen con este compromiso humanitario, que me parece supremamente importante. Buenas tardes, queridos oyentes. El día de hoy quien nos va a acompañar es el estimado profesor Leonardo Palacios, nuestro profesor de neurología. Querido profesor, nuestra primera pregunta es ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando sentimos que no tenemos el control sobre una situación? ¿Cómo le ocurrió a los perros del experimento de Seligman? Muchísimas gracias por entrevistarme, me siento muy honrado de estar con Laura y con el resto de los estudiantes que están haciendo este esfuerzo por tener este maravilloso podcast. Yo lo que les diría es que a lo largo de la vida nosotros vamos aprendiendo con éxitos y con fracasos. Por ejemplo, cuando aprendimos a caminar, seguramente nos tropezamos muchas veces, nos caímos, pero nos logramos volver a poner de pie. Y hoy todos caminamos, digamos que aceptablemente bien, y de pronto tenemos uno que otro accidente, pero la mayoría del tiempo lo podemos hacer bien. Y he hablado de un aprendizaje motor, una cosa indispensable y fundamental para la vida, pero esto aplica para todo lo demás. ¿Cuál es el problema cuando uno ya ha aprendido que hacer una determinada cosa en general le sale a uno bien? Y le va a funcionar, pero empieza a tener fracasos. Entonces cambia un poco la estrategia, pero vuelve a fracasar. Y dice, no, espere, esto hay que reorganizarlo, yo cambio todo y voy a volver, y sigue fracasando y sigue fracasando. Esto lo lleva a uno a una sensación de frustración y eventualmente a una situación de impotencia. Conozco muchachos que, por ejemplo, han empezado el aprendizaje de un instrumento musical y lo empiezan a hacer más o menos bien, y por diferentes razones el entorno no los favorece o empiezan a ser juzgados mal por otras personas y terminan abandonando. Puede ocurrir parecido con la práctica de un deporte y terminan abandonando. La sensación de frustración va a activar áreas de alerta de nuestro cerebro emocional, áreas vinculadas con el miedo, áreas vinculadas con sensaciones emocionales negativas que eventualmente lo llevan a uno a reducir su capacidad de seguir haciendo esfuerzos por salir adelante en la vida. Y esto pues es muy delicado porque la persona puede perder ese espíritu que nos caracteriza a los seres humanos de querernos superar e ir echando para adelante en cada uno de los aspectos. Grosso modo eso ocurre cuando una persona intenta
y desafortunadamente no lo logra. ¿Y su merced podría explicarnos cómo funciona esto en el desarrollo de etapas tempranas? Claro, en etapas tempranas el tema puede ser más delicado porque generalmente cuando, por ejemplo, un niño chiquito está en un proceso de crianza, las personas que están participando del proceso de crianza tratan de que las cosas le salgan bien. Vuelvo al ejemplo de caminar o al ejemplo de que sea capaz de coger una cucharita y llevarla de manera adecuada a la boca, de tener logros en los cuales, un poco como el experimento de Seligman, en la etapa inicial antes de llevar en indefensión al animalito, se le premia por cosas en las que va bien. Cuando en etapas tempranas de la vida empieza el fracaso, pues esto puede conllevar a un problema de desarrollo desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista emocional y afectivo, y esto hace que de alguna forma pueda interferir de manera importante en etapas posteriores. Lo que uno tiene que hacer durante la etapa de crianza, durante la etapa pequeña en que se están adquiriendo una serie de habilidades y competencias motoras, emocionales, intelectuales, pues estar muy permanentemente presentes sabiendo que habrá cosas que salgan bien y habrá cosas que no salgan tan bien, pero siempre hay formas de enderezar el camino y echar para adelante. Uno puede ser la sociedad como tal, padre, madre, hermanos, primos, tíos, gente que va a estar rodeando el bebé, y otros somos los profesionales cuando vemos que hay algún problema en alguna etapa y en ese momento entramos a apoyar desde el punto de vista médico para ver si hay algo que no esté funcionando bien en el funcionamiento de esa persona, en su cerebro, en la parte psicomotriz, y desde el punto de vista psicológico, por supuesto, con relación al entorno y a la adquisición de capacidades indispensables para seguir adelante. ¿Por qué nuestro cerebro a veces aprende a rendirse, incluso cuando sí podríamos escapar de las cosas? Nuestro cerebro, digamos que nuestro cerebro pues, es el órgano ejecutor de toda nuestra actividad mental y motora, pero digamos que el ser humano como tal trata de luchar por una serie de metas que se pone en la vida. Se pone metas ante diferentes cosas y pues generalmente el camino puede ser fácil o puede no ser fácil. Un ejemplo es el que ustedes están teniendo en este momento, una carrera de 5 años compleja en una universidad de alto nivel, donde digamos que de alguna forma tienen que estar sometidas y sometidos a estrés por diferentes circunstancias. Pero, ¿qué les diría yo? Con relación a nuestro porcentaje de éxito, que para la universidad es un indicador importantísimo, nuestro porcentaje de éxito, porque el éxito nuestro país es sacar buenos profesionales. Nuestro éxito no es frustrar a la gente que diga esto no es para mí, irse a otra institución. Nuestro porcentaje de éxito es superior al 90-95%, o sea, la gran mayoría de la gente que entra a pesar de las dificultades sale adelante. Sin embargo, el ser humano va a encontrar tropiezos por alguna razón, decide emprender algo, aprender a hacer algo y no le sale bien y sigue intentando. Entonces viene algo muy, pero muy importante, que es la persistencia ante el esfuerzo. Uno dice, no me salió por este lado, no pude hacer, por ejemplo, alguna tarea del colegio, de elaborar una maqueta o elaborar una maquinita para hacer algo y no le sale, pues venga, compro otro material, lo hago de otra manera, me asesoro, busco modelos, busco asesores, pero no le sale y de pronto en algún momento las personas que tienen que evaluar eso lo frustran, le dicen, no, usted no sirvió para esto, eso no es así. Y entonces la persona puede llegar, como en la situación de los perritos de Seligman, a sentir que ya no vale para nada, o que esto no es lo mío, o que yo ya no voy a seguir en el aprendizaje o en el desarrollo de una u otra competencia, y se sintió frustrado. Y esto puede llegar a ser tremendamente grave, porque lo puede llevar a sumirse, por ejemplo, en una depresión y decir, no, yo no solo no sirvo para jugar fútbol, sino que no sirvo para jugar ningún deporte. Lo mío no es el deporte. Yo mejor, no sé, me voy a dedicar a otra cosa. O no soy capaz de hacer nada. Entonces ya la frustración lo lleva a una situación en que no quiere hacer nada. ¿Qué le pasa a uno desde el punto de vista cerebral? En el cerebro tenemos algo importantísimo que es la motivación. Lo que lo lleva a uno a madrugar, a estar haciendo las tareas como es, a hacer sus rotaciones, a de pronto almorzar tarde unos días, a trasnochar haciendo unas tareas, pues es la motivación de que no va a ser psicólogo, o que va a ser médico, o abogado, o economista, para hablar del ámbito universitario, y obtendrá su título y será un profesional magnífico al servicio del país. Esto es un poquito como la motivación cuando uno estudia una carrera. La motivación se origina en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es una estructura importantísima desde el punto de vista motor. Ahí está el homúnculo motor de lado y lado que nos permite movernos, pero también está como el motor de nuestra vida. Entonces estas personas tienen un sentimiento importantísimo que se llama la
prospectiva. Y de pronto, ustedes que están empezando la carrera, empiezan a ver que la psicología tiene vías de salida. Y me dice, oiga, me está como gustando la psicología educativa o la organizacional, o qué chévere esto de la neuro, o qué chévere que hay psicología del trabajo en empresas aeroespaciales y en tecnología. Entonces de pronto uno ya muy tempranamente en la carrera, ya en su perspectiva está mirando uno qué va a hacer 5 años después. O dice, vea, esta es una universidad que le ofrece a uno dobles programas. Qué interesante, por ejemplo, vincular la psicología con la medicina o la psicología con el derecho y mirar un poquito cómo buscamos mejorar las condiciones de las personas para que la sociedad genere leyes en favor de la salud mental y el bienestar emocional de las personas. Por citar ejemplos, eso lo hace nuestro lóbulo frontal. Cuando nos dan duro, y nos dan duro, y nos dan duro, o cuando hay una lesión del lóbulo frontal, la persona empieza a perder la motivación, empieza a perder ese motor que nos empuja a salir adelante. Entonces me dice, cerebralmente, ¿qué pasa con la persona que le dan duro, le dan duro, le dan duro? El motor que tiene en el lóbulo frontal para llevar a cabo sus deseos y su perspectiva de lograr obtener resultados aprendiendo algo, quedó apagado durante un tiempo o quedó averiado, pero hay maneras de solucionarlo. Ok, muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta para plantearle ¿es posible reentrenar al cerebro para reaccionar de otra manera ante estrés y no caer en la indefensión? Por supuesto que sí, eso está muy ligado a la pregunta anterior. Si la persona, y voy a hablar, pues estamos en una universidad y no está mal que hablemos del ámbito educativo. Si la persona de pronto inició un programa y se empezó a interesar por otros, o vio que la cosa no es por ahí, y que ha hecho intentos y como que no es este programa, pues la vida sigue adelante y tiene muchas otras posibilidades de hacer otras cosas dentro o en otra organización, pero de pronto su meta es no tanto programa como ser profesional, obtener un título que le permita moverse como profesional en una sociedad. Entonces la persona en el momento en que siente la frustración e hizo un primer intento y le fue mal y perdió y de pronto ya no pudo seguir en esa institución porque perdió varios semestres seguidos y se va para otra y tampoco puede entrar en defensión, dice no, yo ya vi que mi mundo no es la vida universitaria, yo mejor me dedico a un oficio, pero espere, uno lo que tiene que hacer es entrar a mirar qué está pasando y por dónde puede orientar a esa persona para seguir adelante. Y puede que en efecto, de pronto sus habilidades y competencias por aquello de las inteligencias múltiples no estén tanto para una carrera larga, sino para un programa técnico o tecnológico, para programas cortos o programas por ciclos y que también lo pueda lograr. Pero volviendo al ámbito educativo, habrá personas que uno encuentra en el camino que lo van a sacar adelante y le van a permitir lograr cosas que son pero muy importantes en la vida. Esas personas van a estar primero en el círculo cercano. Nuestro círculo cercano, el más cercano de todos, es nuestra familia. Y el segundo círculo son los amigos, que son la familia que uno escoge, es la familia extendida. Pero frecuentemente entran otros profesionales a apoyarlo a uno. Y se puede ver que una persona que arrancó por un lado, de pronto no era por ahí, y que su vida puede estar hacia otro, y sacarlo de la indefensión aprendida. Porque hay personas que efectivamente se frustran, no quieren seguir adelante, duran 1 o 2 años dando vueltas sin saber por dónde coger, pero siempre de buscar un camino que sea el más adecuado, especialmente en personas jóvenes, que les permitan seguir adelante y encontrar una ruta que le permita ser feliz y desarrollarse a lo largo de la vida en algo que lo llene. Queridísimo profesor Palacios, ya como última pregunta y como resolución de mi grandísimo error, queremos su más personal y sincera opinión sobre qué podemos hacer en la vida diaria para enseñarle a nuestro cerebro a no rendirse ante el estrés o ante la frustración. Lo primero que he de decir es que los seres humanos generalmente tenemos muchas iniciativas que queremos sacar adelante. Emprender un paseo, emprender un posgrado, hacer un diplomado, aprender a tocar un instrumento, aprender a practicar un deporte. Y uno emprende su camino. Y ese camino no siempre está libre de obstáculos. Uno espera llegar a feliz término y tocar guitarra o bongo o jugar divinamente ping-pong o sacar su posgrado. Cuando uno emprende el camino, lo que yo recomiendo es ser absolutamente razonable y saber que hay una manera de ver las cosas con optimismo, un optimismo que a veces es a ultranza, yo no sé, todo va a estar bien, yo la saco, de esta salgo, y si se encontró que en mi camino hubo un obstáculo y no lo puedo hacer, la frustración puede llegar a ser muy grande. Y lo otro es un optimismo razonable,
un optimismo equilibrado, que uno dice, oye, yo le voy a hacer, pero quién sabe si yo realmente sea el propio para tocar guitarra o para tocar trompeta, pero voy a poner lo mejor de mí y voy a buscar el mejor instructor, la mejor academia para lograrlo. Pero uno tiene que estar preparado para obtener un logro o eventualmente para no obtenerlo y buscar otro camino. Entonces, mi recomendación importantísima es estar uno preparado para seguir emprendiendo y seguir teniendo, esa es parte esencial de la vida, tener esperanza, tener ganas de crecer, tener ganas de conocer otros lugares del mundo, de seguir estudiando, en fin, de miles y miles de cosas que cuando se daña ese motor pues es complicado. Pero si uno emprende algo, tenga en cuenta que saldrá adelante o no. Si uno está con un optimismo razonado, sabiendo cuál es el camino, qué es lo que debe hacer y que de pronto hubo obstáculos o algo que no le permitió salir adelante, tenga las herramientas necesarias para afrontarlo y saber que se puede descansar un rato, tomar aliento, volverse a poner de pie y salir para adelante. Eso llevado al mundo de la psicología es lo que se llama la resiliencia psicológica. Y la resiliencia pues es una palabra que proviene de la física y son objetos que uno aprieta, deforma y vuelven a tomar su forma. El ejemplo más habitual para hablar de resiliencia física es una bola de goma, una bola de caucho que uno la aprieta, la suelta y la bolita vuelve a adquirir la forma. En la vida nos pasan cosas parecidas, tenemos frustraciones, situaciones que no funcionan, nos sentimos mal, nos sentimos indefensos, sentimos que la vida no vale la pena, que no lo logré, que mejor dicho, que desgracia, pero la resiliencia, que uno la puede manejar solito o puede tener ayuda desde el punto de vista psicoterapéutico y psicológico, le va a permitir recuperarse y volver al nivel inicial. Y hoy en día incluso se habla de una resiliencia 2.0. Si es una barra que deformamos y se fue para abajo, en la resiliencia 1.0 volvemos a la base, en la resiliencia 2.0 la barrita se va para arriba y quedamos no solo como estábamos antes, sino seguramente fortalecidos. Entonces, mi recomendación, siempre echar adelante, sabiendo que habrá obstáculos y a veces lo lograremos y a veces no, pero que la vida vale la pena, hay que saber vivirla y disfrutarla al máximo. Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos con Ruth, una de las profesoras de la Universidad del Rosario. Entonces, si quieres, Ruth, por favor, preséntate. Hola, María Camila. Mi nombre es Ruth, ya como lo dijo María Camila. Yo soy docente de cátedra de pregrado aquí en la Universidad del Rosario y también soy estudiante de maestría de último semestre en la Universidad de los Andes. Estoy haciendo una maestría en Psicología Clínica y de la Salud. Dale, muchas gracias. Entonces, para seguir con nuestro tema sobre la indefensión aprendida, venimos con una serie de preguntas para que pues, nos ayudes como a resolverlas. Entonces, pues, dando inicio, nos gustaría preguntarte ¿cómo podrías definir la desesperanza aprendida dentro de un contexto universitario? Lo primero que pensé cuando vi esta pregunta es en la falta de reforzadores positivos en un contexto en el que suele estar muy disponible, es un castigo repetido en un tiempo prolongado, como lo pienso es en términos de castigo positivo. Y pienso como también en refuerzo intermitente, seguramente como que los conceptos tal vez no serán tan claros, pero me explico. Cuando pienso en desesperanza aprendida o en indefensión aprendida, pienso en que en el contexto lo que sucede es que hay mucho castigo y muy pocos reforzadores, y eso es lo que termina sucediendo pues en un contexto educativo y universitario, es que pues desde afuera lo que se ve es como que la motivación baja, puede ser en términos académicos, y lo que se ve es pues eso, desde el lado tal vez del profesor, como que se ve tal vez estudiantes no interesados en aprender, en, no sé, asistir a clase, un montón de cosas como de ese estilo. Y del lado del estudiante yo creo que también como muchas sensaciones muy distintas encontradas frente a lo que se puede entender como el contexto educativo y universitario, y creo que puede llegar a ser algo muy aversivo también. Ok, gracias. ¿Y cuáles sientes que vendrían siendo las principales señales que indican que un estudiante está empezando a entrar en desesperanza? Yo pienso en una importante, que es como agotamiento. Yo creo que un estudiante que se siente muy quemado, muy cansado, muy agotado, como con esta sensación de querer tal vez solo comer, dormir, esa es una.
yo creo que la otra que también a veces indica esto es la irritabilidad, como entre las que fluctúe entre tristeza e irritabilidad. Creo que esa es otra señal que a mí me indica que tal vez también es una señal de desesperanza. Y creo que conductualmente también uno puede ver otras cosas como asistencia a clase, como llegadas tarde, como que se olviden trabajos o se olviden responsabilidades, que uno pues tal vez como profesor conozca y vea cómo es el rendimiento del estudiante en una línea base y después vea que eso fluctúa en el tiempo y comenzó a bajar o a cambiar o a reducirse. Y creo que ya como desde un punto de vista como estudiante también podría ser tal vez como esta sensación como que de falta de sueño, o que comienza como a fluctuar también cosas como el autocuidado en términos personales de cada quien, que las rutinas comienzan a cambiar, tal vez que uno comienza a aprender menos, a entender menos, a distraerse más fácil, tal vez que uno se sienta como, o bueno, como esta sensación o percepción de sentirse como muy saturado, también como el contenido de lo que uno está haciendo, de los contextos en los que uno está, que tengan que ver con contenido académico. Entonces creo que tal vez esas serían algunas señales que a mí me alertarían que un estudiante puede estar empezando a entrar en desesperanza. Ok, muchas gracias. Y tanto desde tu punto de vista como de docente y como estudiante, ¿qué papel crees que juegan los docentes especialmente en el fortalecimiento o disminución de estas sensaciones? Yo creo que esta es una pregunta muy importante, porque creo que cuando uno termina de ser estudiante en un punto, ya sea en una educación de pregrado o posgradual, creo que a muchos de nosotros se nos olvida también que alguna vez fuimos estudiantes, y creo que esto también impacta en nuestro rol como docentes. Yo creo que hay algo muy importante para quien es docente, y esta es una percepción únicamente mía de Ruth, y es, yo creo que uno debe entender que uno no se las sabe todas, y uno siempre está en un proceso de aprendizaje, siendo docente o siendo estudiante, y uno no termina de aprender así sea docente. Yo considero que no me las sé todas, yo considero que todavía me falta mucho más que aprender, y yo creo que esta es una idea que todos los docentes deberíamos llevar, porque creo que tener la idea de que ya sabemos mucho, también creo que son ideas que a veces pueden ser un poco peligrosas de llevar en la cabeza cuando nos sentamos en una labor educativa hacia nuestros estudiantes. Creo que como docentes también tenemos como una gran responsabilidad, y yo creo que esa responsabilidad va de la mano de crear contextos seguros de aprendizaje. Si bien el sistema educativo está diseñado para educar a través de castigos más que de reforzamiento positivo, creo que pues nuestro deber, tanto siendo psicólogos y sabiendo de teorías de aprendizaje, creo que está en nuestras manos y en nuestro deber también mirar también cómo podemos modificar o no sé, tengo la palabra en inglés como shape, moldear eso en los contextos educativos, y es busquemos más reforzamiento positivo que buscar pues castigo en los contextos. Y yo creo que definitivamente pues también lo demuestra la investigación, y es que nadie asustado ni estresado aprende, y aprendemos mejor cuando estamos tranquilos y calmados y en contextos seguros. Y yo creo que eso es algo que intento hacer, al menos desde mi rol, pero que también a mí como estudiante me ha permitido aprender más. Si yo tengo un profesor que me motiva a saber de psicología, me motiva, le gusta lo que hace, yo aprendo mejor. Pero si por el otro lado yo tengo un profesor que es abusivo, yo tengo un profesor que sí, no sé, como que es grosero, que es apático, que no le dedica el tiempo como a lo que hace, definitivamente a mí me genera ese efecto contrario, y es que no aprendo ahí y es mucho más aversivo para mí. Entonces yo creo que ese es un papel también muy importante de los docentes, y yo creo que esto se puede fortalecer en tanto también como que
entendamos que nosotros tenemos un efecto en nuestros estudiantes y como psicólogos sabemos que nosotros tenemos un efecto en la conducta con lo que hacemos y con nuestros repertorios conductuales. Entonces yo creo que ese es como el papel más importante que yo siento que debemos partir para poder generar cambios y fortalecer. Ok, claro. Pues teniendo en cuenta que sería como el ideal y que pues nosotros estamos como en una sociedad muy tercermundista que está como muy encapsulada en este aprendizaje conductual que mencionabas inicialmente, como en ese caso hipotético en el que los profesores sigan como con ese repertorio muy clásico, por así decirlo, ¿qué estrategias sientes que podrías como tomar los estudiantes, pues como para recuperar el control sobre lo que sienten cuando sienten esta sensación como que nada les sale bien? Ok, creo que esta es una pregunta muy importante, pero yo creo que también vale la pena reconocer que se trata de una relación de poder, ¿no? Como que el estudiante está sometido también a una relación de poder frente al docente, porque el docente al fin y al cabo es quien tiene la última palabra, es quien tiene la nota del estudiante, y creo que desde ahí también se puede generar un abuso de poder y es muy difícil, como tú lo dices, con las visiones muy tradicionales de cómo funciona la educación y de cómo funcionan las cosas en una red jerárquica. Sin embargo, creo que cada vez también a veces las universidades o las instituciones educativas generan formas en las que los estudiantes también tengan voz. Y yo creo que como estudiantes, al menos acá pues en la Universidad del Rosario, hay canales en los que también escuchan. Por ejemplo, en un tiempo recuerdo que un profesor en mi época en pregrado fue como abusivo con un estudiante y lo que hicieron fue ponerlo en confesiones UR. Entonces como que hay muchos canales en los que los estudiantes se pueden mover. No digo como que hagamos todo por redes sociales, que también es una forma, pero hay formas como los diálogos formativos, creo que son una forma de poner ahí lo que nos está haciendo ruido como estudiantes. Creo que las evaluaciones de profesores también son muy importantes y son muy valiosas, porque es importante que el estudiante dé una visión frente a cómo está haciendo su aprendizaje en un contexto, porque eso también enriquece y nos ayuda a nosotros los profesores también a mejorar los procesos y a mejorar las cosas que estamos haciendo. Yo creo que algo importante es arriesgarse e intentar ser valientes y poner estas inconformidades o oportunidades de mejora o visiones o percepciones que tenemos frente a cómo están siendo los procesos académicos con ciertos profesores o con ciertas materias. Yo creo que esas son dos cosas que es bueno tener en cuenta. Creo que también acá está el Consejo de Psicología, están los representantes, eso también está por alguna razón. Entonces hablar con los representantes, hablar con los compañeros, hablar con el Consejo de Psicología es una forma. Hay profesores también que, si bien tal vez algunos son más tradicionales, hay otros que son mucho más horizontales y creo que ellos también pueden dar una visión ahí y también pueden ayudarles como estudiantes. Creo que esa es otra forma. Y definitivamente pues tampoco descartemos medios como lo que les decía, confesiones UR o medios también como por redes sociales. A veces también hacen su efecto, y yo creo que algo importante es no olvidar que los estudiantes también tienen una voz, y esa voz es muy valiosa, y nuestro trabajo como profesores no es nada sin el trabajo de nuestros estudiantes. Como que uno no puede ser profesor sin estudiantes y los estudiantes no pueden ser estudiantes sin profesor, y yo creo que ninguna es más importante que la otra. Creo que es un trabajo complementario y colaborativo, que no sé, desde el inicio se debió ver así, pero creo que eso es lo que diría. Ok, dale, muchísimas gracias por haber participado en el capítulo del día de hoy. Fue muy fructífero lo que nos acabas de comentar, entonces esperamos que esto como que también le pueda ayudar como a nuestros audientes a poder como superar estas etapas que están viviendo actualmente. Muchas gracias. Gracias, María Camila. ¿Entendió algo, apreciado oyente? Esperamos que sí. Esperamos que haya aprendido a no desesperarse. Esperamos que haya aprendido que la vida avanza, evoluciona y sigue. Al igual que usted, no todo en la vida se trata de fracasos. A pesar de que nos desanimemos por ellos, no quiere decir que vaya a ser la última vez que vayan a suceder.
Esperamos una vez más le haya gustado este podcast. Y nosotras fuimos Camila, Juliana, Valentina y Laura. Gracias por escuchar.